Hola, soy Joana Leal y el tema de hoy es contratos civiles. Primero que nada, hay que hacer la distinción entre convenio y contrato. El convenio es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, mientras que el contrato solo crea y transmite derechos y obligaciones. Para su existencia, el contrato se necesita tener el consentimiento y el objeto. El consentimiento es el acuerdo de voluntades y el objeto puede ser materia del contrato. El contrato puede ser invalidado por la incapacidad de las partes o de alguna de ellas, por vicios en el consentimiento, porque su objeto, motivo o fin sean ilícitos y porque el consentimiento puede ser que no haya sido conforme a la ley. A continuación, diré la clasificación de los contratos. Están los nominados e innominados. Los nominados son aquellos que están reglamentados en la ley y los innominados son los que no tienen una reglamentación en la ley. También están los civiles, mercantiles, laborales y administrativos. En otra clasificación están los unilaterales y los bilaterales. Los unilaterales son los que solamente tienen una parte derechos y la otra parte tiene obligaciones, y los bilaterales son cuando ambos tienen derechos y obligaciones. También están los consensuales, reales y los formales. Los consensuales son aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento. Los reales son aquellos que se necesita la entrega de la cosa, y los formales son aquellos que necesitan una reglamentación especial en la ley. También están los onerosos y los gratuitos. Los onerosos cuestan y los gratuitos son gratis. También están los conmutativos y los aleatorios. Los conmutativos son los que en su celebración ya se sabe cuáles serán las pérdidas y las ganancias. Y los aleatorios son aquellos en las que las pérdidas o las ganancias se saben hasta el momento de la ejecución. Y por último tenemos a los instantáneos y a los retractos sucesivos. Los instantáneos son los que son al contado y los retractos sucesivos es los que llevan un pago. Ahora explicaré las diversas especies de contratos y empezamos con los contratos preparatorios y como ejemplo tenemos el contrato de promesa. Este asume contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro. Otra especie de contratos son los traslativos de dominio, que son la compraventa, la permuta, el mutuo y la donación. Hay compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de un derecho o de una cosa y la otra parte se obliga a comprarla en un precio cierto y en dinero. El contrato de mutuo es aquel en el que el mutuante se obliga a transferir una cantidad de dinero o de cosas no fungibles al mutuario y este a su vez se obliga a devolver otra de la misma especie y cantidad. En cuanto al contrato de permuta, es aquel en el que las dos partes se obligan a intercambiar una cosa por otra. El contrato de donación es aquel en el que el donante transfiere una parte o la totalidad de sus bienes gratuitamente a otra. En otra de las categorías de las especies de los contratos están los traslativos del uso, goce y disfrute temporal. Entre ellos está el arrendamiento y el comodato. Hay contrato de arrendamiento cuando las partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso y goce temporal y la otra a pagar por esto un precio cierto. El contrato de comodato consiste en que una persona se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y la otra se obliga a restituirlo individualmente. En otra especie de contratos tenemos a los contratos de préstamo de servicio, entre los que tenemos el contrato de depósito, el contrato de mandato, el contrato de obra a precio alzado y el contrato de hospedaje. El contrato de mandato es aquel en el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le mande. En la siguiente especie de contratos vienen los contratos asociativos y en ese tenemos el contrato de las sociedades y el contrato de las asociaciones. Los contratos de asociaciones civiles son aquellos en el que un grupo de personas se unen con un fin artístico, educativo, etc., cualquiera que no sea prohibido por la ley. En este caso, no tiene un fin lucrativo. En cuanto a las de sociedades, en este caso, las personas ponen su esfuerzo en hacer esta sociedad, pero generalmente tienen un fin lucrativo, pero sin llegar al comercial. En la siguiente especie de contratos tenemos a los contratos aleatorios. En este comprende contratos como el contrato de renta vitalicia y el contrato de la compra de esperanza. En la siguiente especie de contratos siguen los contratos de garantía. En esos están contratos como el contrato de fianza, el contrato de prenda y el de hipoteca.